Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 10. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír, porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Capítulo 1. El significado de los milagros. 2. La revelación, el tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano.
Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. La reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno. Pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo.
en el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él, y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos
le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección 231. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. ¿Qué puedo buscar, Padre, sino tu amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo a lo que le he dado muchos nombres, mas lo único que busco, o jamás busqué, es tu amor, pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte. ¿Qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo? Esa es tu voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo, así como con aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. Esto es lo que buscamos, y esto es lo único que nos será dado hallar. Manual para el maestro, características de los maestros de Dios. Fe. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe.
Manual para el maestro, pregunta 19. ¿Qué es la justicia? La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible, excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque, si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro. Y aún estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tiene su origen en la injusticia. He aquí el cristal que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo, del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte. Pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su Creador al ser uno con Él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación enteramente basada en el amor, has proyectado tu injusticia, atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada
a través del que miras tú. Ahora el cristal es suyo y no tuyo. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno, según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Manual para el maestro. Clarificación de términos. 6. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador, y al crear junto con él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y, por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo,
mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios, percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente, que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y también parece ser cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con Él cuando Él empezó a salvar al mundo, y estarás con Él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más. Y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. El proceso de la psicoterapia. Séptimo, la relación paciente-terapeuta ideal. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más, sino tú, necesita curarse? ¿Quién más, si no, necesita curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta, y cada terapeuta debe aprender a curarse con cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, por quién oras
¿Y quién es el que necesita curación? Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay, salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice de todo corazón a su paciente que todos sus pecados han sido perdonados junto con los propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su falta total de pecado. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa, en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Para ello se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma al considerarse como su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que, por lo tanto, era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos, y la culpabilidad se convirtió en la cubierta, obscura y fuerte, de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. La culpabilidad es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Eliminar la culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente, mas ¿cómo podría experimentar el final de la culpabilidad quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede tener, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función, mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él,
ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y Él es quien es debido a su Creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para dar. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya. Y según Él las concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que, a su vez, los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esa razón, lo que ven en Él en verdad los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospechar de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga. Su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a Él. ¿Qué respuesta puede dar aquel que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en Él, pues lo que ves será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos, y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que, rozando suavemente, se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y que puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Siéntete agradecido, terapeuta, que puedes contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él? El canto de la oración. Primero, la causa de la enfermedad. No confundas el efecto con la causa, ni pienses que la enfermedad se encuentra aparte y separada de lo que no puede sino ser su causa. La enfermedad es una señal, una sombra de un pensamiento malvado que parece ser real y justo, de acuerdo con las normas de este mundo. Es la prueba externa de pecados internos y da testimonio de pensamientos rencorosos que hieren y procuran hacer daño al Hijo de Dios. Curar el cuerpo es imposible, y esto queda demostrado por la brevedad de la cura. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras, y así lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. La falta de perdón del Hijo de Dios es la causa del cuerpo. No ha abandonado su fuente, y esto queda claramente demostrado por su dolor y envejecimiento y por la marca de la muerte que pesa sobre sí.
El cuerpo les parece temeroso y frágil a quienes piensan que sus vidas están bajo su mandato y vinculadas a su inestable y nimio aliento. La muerte los contempla conforme cada momento que pasa se escapa irrevocablemente de sus avariciosas manos sin poderlos retener, y sienten miedo cuando se producen cambios en sus cuerpos y éstos enferman, pues sienten el fuerte hedor de la muerte en sus corazones. El cuerpo puede sanar como efecto del verdadero perdón. Solo eso puede traer el recuerdo de la inmortalidad, que es el don de la santidad y del amor. El perdón no puede sino ser concedido por la mente que comprende que debe pasar por alto todas las sombras que cubren la santa faz de Cristo, entre las cuales la enfermedad se debe considerar una de ellas. No es nada más que esto, la señal del juicio hecho de un hermano sobre otro hermano y del Hijo de Dios sobre sí mismo, pues ha condenado al cuerpo a hacer su prisión y olvidó que fue Él quien le adjudicó ese papel. Lo que el Hijo de Dios ha hecho, ahora Él mismo tiene que deshacerlo, pero no solo, pues se desprendió de la llave de la prisión, su santa impecabilidad y el recuerdo del amor de su Padre. No obstante, se le ha dado ayuda a través de la voz que su Padre puso en él. El poder de curar es ahora el don que le ha concedido su Padre, pues a través de su voz él puede llegar hasta su Hijo y recordarle que el cuerpo puede convertirse en su morada elegida, pero nunca será su hogar en verdad. Es necesario distinguir, por lo tanto, entre la verdadera curación y su defectuosa contraparte. El mundo de los opuestos es el lugar de la curación, pues, ¿qué podría necesitar curación en el cielo? Tal como en el mundo, la oración puede pedir desacertadamente y la aparente caridad perdonar para matar. Así la curación puede ser tanto falsa como verdadera, testigo del poder del mundo o del eterno amor de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.